¿Cómo están mis queridos hermanos? Qué gusto que estemos juntos otra vez. Hoy domingo 16 de enero, ya está caminando rápido el mes. Gracias a Dios que estamos bien. Nuestros hermanos que han sido contagiados de COVID, el Señor los está llevando adelante en victoria, poco a poco caminando. Cada día definitivamente es un triunfo. Es una victoria, no solo para ellos, también para nosotros, quienes estamos intercediendo por cada uno de ellos y por cada una de sus familias. Sigamos haciéndolo, hermanos, sigamos yendo adelante, que nada nos haga voltear hacia atrás ni hacia abajo, todo hacia adelante y con la frente en alto. Sale, muy bien. Vamos a orar, hermanos, oramos. Padre eterno, en esta noche llegamos delante de tu divina presencia sumamente agradecidos, porque tú eres mi Dios quien hace posible este recurso para llegar a tanta gente, para predicar tu palabra y poder compartirla a través de este medio, esta transmisión virtual. Gracias por mis hermanos que están en casa, al pendiente de lo que tú nos vas a decir ahora, mi Dios, después de haber cantado con el coro de la alabanza, después de haber tenido este tiempo de alabanza y gratitud. Ahora, Padre, nos disponemos a alimentarnos con tu palabra. Pido tu dirección, que tu palabra predicada, Señor, caiga en buena tierra, echa de nosotros y echa de este lugar cualquier cosa que nos pueda distraer, cualquier cosa que nos pueda robar la paz y el gozo, que solamente la presencia de tu Espíritu Santo se deje sentir de una manera tan palpable que podamos disfrutar el predicar tu palabra y podamos ser usados por tu Espíritu Santo. Estamos en tus manos, Señor. Sigue bendiciendo lo que estamos haciendo y que tu nombre sea glorificado. Bendice cada familia de tu Iglesia Bautista Central y lleva en victoria, en completa sanidad y sin secuelas a mis hermanos que han sido lastimados por el COVID-19. Así que todos estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El tema en esta tarde-noche, hermanos, es justamente acerca del desaliento. Ese es el título del tema de esta tarde-noche. Y vamos a números 32, ahí en sus Biblias, el libro de Números. Voy a dar lectura a ustedes en casa con sus hijos, con su familia. Por favor, acompáñenme dando lectura a esta porción de la palabra de Dios. Dice así: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Voy a leer Deuteronomio capítulo número 20, los primeros 4 versículos, que a la letra dice así. Es Deuteronomio 20, del 1 al 4. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos
Si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón ni temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Dios bendiga su santa palabra. Decía yo, el tema en esta tarde es el desaliento. El desaliento. Le pregunto, hermanos, ¿es correcto, es justo y es justificable el desaliento? ¿Usted qué opina? ¿Es justo, es correcto y es justificable el desaliento? Creo que es una pregunta importante. ¿Qué le desalienta a usted? Estamos rodeados de un sinfín de motivos, razones o pretextos para desalentarnos. Y cada quien nos podemos acomodar según nuestros pensamientos y podemos decir: yo tengo motivos para desalentarnos. Pero tal vez Dios le va a llamar a esos motivos que usted le llama motivos o razones justificables, tal vez Dios le llame pretextos, excusas o razones meramente humanas. Ok. Yo creo, hermanos, que el desaliento es la lucha intensa que cada cristiano enfrentamos cada día. Es la lucha diaria de cada hijo de Dios. El enemigo está ahí trabajando y agréguele que nosotros de repente le ayudamos. Pues terrible. Yo sigo diciendo, como lo he dicho a tanta gente cuando tengo oportunidad, en las pláticas personales, como también en las predicaciones o conferencias, no le ayudemos al diablo. El diablo no necesita nuestra ayuda. Sale, así que, hermanos, esa lucha intensa que enfrentamos cada día tiene solución, tiene una mejor salida. Ok, ¿cuáles son los pretextos más comunes que presentamos para desalentarnos? Repito la pregunta. ¿Cuáles son los pretextos más comunes que ponemos enfrente para desalentarnos? Bueno, pudiera ser, es que el hermano no me saludó, el mensaje del pastor hoy no me llenó, no le agarré ni son ni ton, ¿cómo dice? Ni tono ni son. El maestro de la clase, todo lo que dijo, lo dijo por mí. Ir a la iglesia para eso no tiene caso. Y luego lo imprudente o lo claridoso que es el pastor. Y nadie me busca, parece que ni fui, o parece que fui pero de manera invisible. Y así podemos mencionar muchas excusas para desalentarnos. El desalentado, mi hermano, parece estarnos diciendo: nadie me comprende, no le intereso a nadie, no me toman en cuenta. Aquí hay favoritismos, aquí hay preferencias. A los hermanos se les olvida que apenas tengo 15 o 20 o 25 años de cristiano y no quieren que me desanime. Imagínense. No quieren que me desaliente si apenas tengo 15 o 20 años de cristiano. Y ciertamente, ¿cuántos cristianos tienen años y más años y pasa el tiempo?
pero no dejan de ser niños en Cristo. No han crecido espiritualmente. Siguen siendo niños, adultos físicamente, pero espiritualmente aún niños que todavía viven chupándose el dedo. Qué terrible realidad, hermano. Estoy hablando espiritualmente. Que todavía espiritualmente viven la vida cristiana chupándose el dedo. Así de simple. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo número 11 y versículo número 19, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué es una disensión? Una disensión, hermano, es un desacuerdo. Es una diferencia que podemos tener, diferencia de opinión, diferencia de conceptos, formas diferentes de pensar. Esa es una disensión. Y el apóstol Pablo dice, es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que entre vosotros se hagan manifiestos los que son aprobados. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que en cualquier diferencia muchos ya discuten, se molestan, se enojan, hacen sus rabietas, y es el buen pretexto que encuentran para perder amistades o para irse de una bonita relación y hasta de la iglesia. Pero es necesario, dice Pablo, para que salga a la luz quiénes son los aprobados. Ok. Según la palabra de Dios, hermanos, los tropiezos son necesarios para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo cristiano. Pero, fíjese bien lo que estoy diciendo. Fíjese bien lo que dije y lo que voy a repetir. Los tropiezos son necesarios para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo cristiano. Pero dice la palabra de Dios, ay de aquellos por quien vienen esos tropiezos. Entonces tenemos que evitar ser nosotros los causantes de este tropiezo. Claro, a veces somos tropiezos sin darnos cuenta, pero a veces es premeditado. A veces lo hacemos con toda la alevosía de querer molestar a alguien. Pero tomemos muy en cuenta esto. Hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Eso dice la palabra de Dios. He conocido cristianos, como pastor he tenido ovejas que como dependen del cuidado pastoral. No han aprendido y hasta parece que ya no aprendieron a caminar solos. No estoy hablando de problemas en la vida cristiana. No estoy hablando de desajustes que de repente hay que meterle un desarmador, un tornillito mejor y hacer un ajuste bonito. Bueno ahí. No estoy hablando de eso. Hay quienes siguen dependiendo al 100% en su vida cristiana de la guianza del pastor, de la guianza de un hermano que le ha discipulado, del maestro, del líder, del diácono en la iglesia. Y no estoy diciendo que es malo, estoy hablando de la dependencia. Esa codependencia tan terrible en la vida de muchos cristianos. Porque hay muchos hermanos que ven a otro en un hoyo espiritualmente hablando. Lo ven sumido en la tristeza, en el desaliento, el desánimo ha llegado terriblemente a su vida. Y en lugar de ayudarle a salir del hoyo, se arrojan al hoyo junto con él. Y ahora ya son dos. Cuando la verdad era necesario darle la mano para sacarle del hoyo, ayudarle a salir, y como muestra de solidaridad y gran aprecio, se arrojan, se avientan al hoyo con él o con ella.
y los dos están caídos en el mismo hoyo. Se desaniman cuando el pastor les habla fuerte y claro, cuando el pastor predica muy directo conforme a la palabra. Dicen que luego al pastor le faltó tacto, le faltó sabiduría para decir las cosas. Pero hermanos, creo que tenemos que estar listos. ¿Con cuánta razón el Señor le dijo a Moisés, ante los problemas, ante las incertidumbres de la vida, ante los ataques del enemigo, no desmaye tu corazón? No desmaye tu corazón. Puede haber muchos ataques cada día, pero también puede haber muchas victorias. No podemos encontrar muchos hoyos, solamente el hoyo lo podemos hacer más grande y estar cayendo allí, cosa que no es correcto. La palabra de Dios dice que Moisés envió 12 espías para que observaran la tierra prometida. 12 varones que fueran a checar, a observar, y aquellos varones regresaron. Y usted y yo conocemos la historia. Cómo 10 hablaron en contra, 2 hablaron a favor, 10 dijeron no podemos, 2 dijeron sí podemos, 10 dijeron son más grandes que nosotros y son ciudades amuralladas, fortificadas, no podemos con ellos. Pero 2 dijeron sí podemos, porque Jehová el Señor está de nuestro lado y Él va a pelear por nosotros. Así que vayamos y conquistemos, porque sí podemos. Pero 10 dijeron no podremos, son más que nosotros y son más grandes y las ciudades son enormes, amuralladas. No podemos. Dese cuenta, mis hermanos, cómo 10 personas lograron desalentar a un promedio de 2 millones de personas. ¿Se le hace correcto eso? Por supuesto que no. Moisés no lo vio bien, Josué no lo vio bien, Caleb no lo vio bien, Dios no lo vio bien. ¿Cómo es posible que 10 personas desalentaron a 2 millones de personas, pero el castigo de Dios cayó sobre los desalentadores? Y mire, también el castigo de Dios cayó sobre los desalentados, los que le siguieron el juego. Porque el desaliento se puede entender, pero el desaliento ni Dios lo justifica. Podemos entenderlo, pero no estar de acuerdo. Podemos entenderlo, pero no justificarlo. Porque no hay una sola razón, hermanos. Así tengamos 1000 enfrente de nosotros en nuestra propia opinión, pero no tenemos una sola razón para desalentarnos, ni tenemos una sola razón para seguir desalentados. Tenemos que levantarnos. Tenemos que ir adelante. Bien decía el salmista en el Salmo 119 y versículo 165, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz hay para los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. O sea que el que se desalienta, hermanos, no ha logrado amar tanto a Dios, no ha logrado amar tanto al Señor Jesucristo, no ha logrado tanto tomarse de sus manos y abrazarse del Señor Jesucristo. No ha logrado, como el Señor deseara, que le creyera a Dios de sus promesas. No temas, yo estoy contigo, no te desalientes, yo soy tu Señor.
En medio de tu enfermedad, yo soy tu sanador. En medio de tus problemas, yo soy la alternativa de solución. En medio del conflicto, yo estoy contigo. No estás solo, nadie te ha abandonado. Hermanos, no hay desaliento que nos rebase cuando usted y yo abrazamos las promesas de Dios. Lo voy a repetir. No hay desaliento que nos rebase cuando usted y yo abrazamos las promesas de Dios en su palabra. Tenemos que ir adelante, hermanos. Muchas veces nos desalentamos tan fácilmente. ¿Y sabe por qué ocurre eso? ¿Sabe por qué usted y yo nos desalentamos? En muchas ocasiones, porque no hemos estado dispuestos a romper con las ataduras de una vida del pasado. No estamos dispuestos o no hemos estado dispuestos a romper con una experiencia difícil a corto, mediano o largo tiempo en nuestra vida pasada. Eso nos desalienta. Y eso nos hace ver allá al frente un panorama tan diferente, pero engañoso, porque el diablo es engañoso, no se nos olvide. El diablo nos presenta una cara tan diferente a como realmente la tiene. Nos presenta un panorama más halagüeño cuando realmente no lo es. Tenemos que aprender a romper con las ataduras del pasado. Es tiempo de romper con todo resentimiento. Es tiempo de romper con toda tristeza. Es tiempo de romper con esas experiencias que en un momento dado han derrumbado nuestro ánimo, han destrozado nuestro corazón, han pervertido nuestras mentes y nuestro corazón está tambaleante. Tenemos que romper con aquello que nos ha lastimado el corazón, con aquello que en un tiempo estuvo tan arraigado y fue una tristeza fuerte y que trajo a nosotros malos pensamientos, malos deseos, malas intenciones, pero que al final de cuentas nos derribó, no nos ayudó para nada. Y muchos continuamos sin saber perdonar a quien nos ha lastimado. Muchos continuamos sin saber hacer a un lado aquello que nos ha hecho vivir un mal momento de nuestra vida cristiana, en nuestra vida personal y familiar, y nos convertimos en una presa muy fácil del enemigo. Y el enemigo se aprovecha, y usted y yo no nos liberamos, no logramos liberarnos de aquel peso y pecado que nos ha venido asediando porque lo estamos reteniendo en el corazón. ¿Se da cuenta todo lo que produce el desaliento y lo que produce al desaliento también? Todo lo que nos arrastra, hermanos, nos arrastra. Yo creo que es tiempo de una reflexión seria. Es tiempo de hacer un inventario de aquellas cosas que todavía tenemos en nuestra mente y corazón y agarrarlas, mis hermanos, y allí donde están, tomarlas, llevarlas a los pies de Cristo. Todo aquello que nos ha lastimado y que está apuntado en nuestra mente y corazón, llevarlas a los pies de Cristo, dejarlo allí, y vamos a ver cómo el Señor toma en sus manos todas aquellas cosas que nos habían hecho daño y lastimado en nuestra vida espiritual y cristiana, y el Señor las tomará y las clavará con Él en la cruz. Y todas esas cosas que nos han lastimado quedarán clavadas en la cruz de Cristo. Y usted y yo quedaremos libres. Y cuando el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. Cuando Cristo toma todas esas cosas que para nosotros son razones justificadas, que nos han producido un desaliento,
el Señor las clava en la cruz porque no está de acuerdo con ellas y las elimina de nuestra vida, y ustedes y yo quedamos liberados en la cruz del Calvario por la sangre de Cristo que fue derramada por todos nosotros. O sea que no tenemos razones para vivir en ese tenor del desaliento, para vivir en esa dimensión del desaliento. La psicología al desaliento bien marcado le llama depresión. Oiga bien lo que estoy diciendo. Al desaliento la psicología le llama depresión. Pero ¿sabe usted cómo le llama la palabra de Dios? La palabra de Dios, a lo que la psicología le llama depresión, Dios le llama falta de comunión con Dios. Eso es todo, mi hermano. Solamente doblegue su corazón, humíllese delante del Señor, reconozca que no ha vivido una vida digna delante de Él, arrepiéntase de sus pecados y que el Señor limpie su mente, que el Señor purifique sus pensamientos y que el Señor santifique su corazón. Y usted se levantará de ese acto de humillación delante de Dios, se levantará listo para Él, se levantará como lo que es en Cristo. No se levantará con un corazón renovado y pensamientos y mente renovada. No, mis hermanos, más que eso. Usted se levantará una nueva criatura en el Espíritu Santo. Así de simple, de manera que usted y yo tenemos que ir adelante. Mientras que el psicólogo le llame desaliento, el Señor le dice falta de comunión, que desemboca en un terrible desaliento. Y el diablo en sus manos, teniendo ese desaliento, lo viene a convertir en un alma letal y súper poderosa que utiliza para tirarnos al suelo, para pisotearnos, para reírse de nosotros y para destruir nuestra vida y para destruir nuestra familia y para destruir nuestro futuro. Hermano, tomemos en cuenta lo que el Señor dice en su palabra. ¿Cuántos cristianos han tenido en su mente hasta el suicidarse, producto de un desaliento? Pero es falta de comunión con Dios. Es tiempo de retomar el rumbo. Es tiempo de retomar el camino, mis hermanos. Es tiempo de volver al Señor. El profeta Isaías en el capítulo 54 escribe estas palabras. Capítulo 57, versículo 4. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa? Versículo número 10. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. Por tanto, no te desalentaste, dice el versículo 11. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? Y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Hermanos, los cristianos también nos desalentamos fácilmente, pero cuando perdemos la comunión con Dios.
Porque cuando nos dejamos llevar por la carne, perdemos la comunión con Dios. Y cuando nos dejamos llevar por la carne, podemos perder hasta el deseo de vivir. Por eso es necesario volver al ánimo. Es necesario volver a la palabra. Necesitamos volver al Señor. ¿Cuántos cristianos se desalientan para ir adelante en la vida cristiana? Pero sin haber una razón para que se desalienten para pecar, lo hacen y con muchas ganas. Se animan para ir adelante en el pecado, aunque para el Señor Jesucristo se comportan lo más indiferente que se puede. Para integrarse a la vida cristiana, cómo luchan y cómo batallan. Para integrarnos a la vida cristiana, estamos bien desanimados, bien desalentados, pero para el mal no nos desalentamos. ¿Se da cuenta cómo es astuto el diablo y trabaja en nosotros y nos hace sentir que fuera del camino de Dios, fuera del entorno de la vida cristiana, estamos mejor? Aunque sabemos que no es cierto, sabemos que son mentiras y sabemos que el enemigo nos está poniendo el pie para que caigamos, pero aún así, viendo el pie, vamos y el pie del enemigo, vamos y nos tropezamos con ese pie. Hermanos, tenemos que ir adelante, tenemos que echarle ganas, que todo nuestro potencial, toda nuestra fuerza, toda nuestra capacidad, la encaminemos al servicio del Señor, para alabanza de la gloria de Dios, para honra y gloria de nuestro Dios. Para fallarle al Señor no ocupamos de mucho, poquito desaliento nada más, poquita tristeza, poquita decepción o desilusión de la vida. Con eso en la vida de muchos es suficiente. Hermanos, yo le animo para que le echemos ganas y no le demos lugar al diablo. Porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el Señor Jesucristo, fíjese nada más lo que le voy a decir. El diablo anda como león rugiente a nuestro alrededor, buscando la forma de devorarnos. Pero el Señor Jesucristo está ya en nuestro corazón. No está en derredor nuestro solamente, sino dentro de nosotros. Usted y yo poseemos el Espíritu Santo en todo nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. No solo está en derredor nuestro, sino que está en nosotros, y con el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, hemos sido sellados hasta el día de la redención, o sea que hasta el último día de nuestra vida, y cuando estemos ya con para cuando estemos con el Señor, estemos ya para siempre. Pero el diablo anda como león rugiente, y el que está en nosotros es más poderoso que el que está como león rugiente buscando devorarnos. Es tiempo de levantarnos, hermanos. Es tiempo de levantarnos. El Señor, a través del profeta Miqueas, le dijo al pueblo de Israel: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Si el Señor le hiciera a usted esa pregunta en esta noche y nos dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Usted qué le respondería? El Señor le dice: ¿por qué te desalientas conmigo si yo no te he hecho nada? ¿Por qué te por qué te desalientas con mi obra? ¿Por qué te desalientas con mi iglesia si yo no te he hecho nada? ¿Por qué tomas esa actitud? ¿Por qué no quieres funcionar en el ministerio que te he puesto y que he dejado en tus manos? Responde contra mí. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo cuando tumbó de aquel animal en que iba el apóstol Pablo, todavía a Saulo de Tarso, de Jerusalén a Damasco, para perseguir o para agarrar cristianos y torturarlos y matarlos?
¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Saulo de Tarso? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué no sabes que no lo estás haciendo a ellos, me lo estás haciendo a mí? Pero contra mí no vas a poder, y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Así que levántate. Qué tremendo esto, ¿no? Igualmente a nosotros, mis hermanos, el Señor nos está dando aquí una orden bien importante. Levántate. ¿Qué te he hecho? Respóndeme. Responde contra mí. Hermano, el problema nunca serán los demás. El problema nunca serán las circunstancias. El problema siempre somos nosotros. ¿Por qué? Porque perdemos la comunión con Dios. Qué importante es entonces seguir leyendo la palabra. Qué importante es seguir orando día con día. Quienes estamos en el plan del ayuno, sigamos ayunando. Sigamos adelante, y si usted no está en ese plan y quiere entrar, a partir de ya puede entrar y ponerse en las manos de Dios en este plan de ayunar para la gloria de nuestro Dios, sin andarlo diciendo. Yo lo animo a través de la predicación. Pero vayamos adelante. Usted y yo creemos que Dios es bueno. Claro que es bueno. Usted y yo creemos que Dios es todopoderoso. Claro que sí. Claro que sí. Mire, llegó un momento en que Bernabé y Pablo tuvieron una diferencia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no quiso a Juan Marcos ya como parte de su equipo de trabajo. Y Bernabé sí quiso a Juan Marcos. Es cuando el apóstol Pablo se separa de Bernabé y toma a Silas como su compañero de milicia, de ministerio, de batalla, de trabajo. ¿Y que hubo algún problema? Bernabé y Pablo salieron con diferencias, pero nunca molestos el uno con el otro. Juan Marcos no terminó molesto con el apóstol Pablo, ni le tuvo envidia a Silas, porque fue el que ocupó su lugar en el ministerio del apóstol Pablo. Por supuesto que no. Más adelante vemos al apóstol Pablo cómo toma a Juan Marcos como parte de su equipo de trabajo, una vez que se dio cuenta que Juan Marcos corrigió las cosas que el apóstol Pablo había visto deficientes. Hermanos, ¿se da cuenta? Cuando estamos en comunión con Dios, ni una diferencia, ni de punto de vista, ni de opinión, ni de concepto, nos va a separar. Podemos cada quien hacer nuestro ministerio, pero en perfecta armonía. Para concluir, mi hermano, para concluir, el desalentado tiene como característica principal fijarse en todo lo negativo y quejarse de todo. Qué terrible. Se fija en los errores, en los defectos y los pecados de los demás. Todo critica, todo murmura, todo lo toma o interpreta de manera negativa. Así que si usted está desalentado, yo le animo a poner sus ojos en Cristo y vuelva a la palabra y a la comunión con el Padre. Me encantan las despedidas en las cartas que el apóstol Pablo escribió a las iglesias o aún las cartas pastorales. Cuando decía que la gracia y la comunión del Padre sea con ustedes. Es decir, el apóstol Pablo estaba diciendo, nunca pierdan la comunión con el Padre. Nunca se olviden que estamos aquí por gracia. Que la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Que la comunión de Jesucristo, que la comunión de Dios el Padre, siempre el apóstol Pablo apelando a que el cristiano no pierda su comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Le animo a ir adelante, hermano. Vayamos adelante. Nuestra vida es corta aquí en la tierra.
seamos felices, seamos plenos, sirvamos al Señor, hermano, en la primera oportunidad, sirvamos al Señor lo más pronto posible. El Señor Jesucristo sea exaltado en nuestros pensamientos, sea exaltado en nuestras palabras, sea exaltado en nuestras acciones. Nuestro Señor Jesucristo sea honrado y sea glorificado. El que honra al Hijo, honra al Padre que le envió. Así que, mis hermanos, le animo entonces a ir adelante, que la adoración y la alabanza solamente le corresponden a nuestro Señor. Dejemos a un lado el desaliento, echemos a un lado lo que nos estorba, doblemos nuestra rodilla y nos vamos a levantar con un corazón nuevo, con nuevas intenciones, nuevos deseos, nuevos sueños, nuevos anhelos, nuevos propósitos, con nuevos bríos para la gloria de nuestro Dios. Oramos. Padre Santo, gracias por bendecirnos esta tarde con la alabanza, con la predicación de tu palabra, con este tiempo de haber estado en comunión contigo. Que esta palabra tuya, Señor, esté encontrando cabida en cada corazón, sobre todas las cosas en aquellos hermanos, hijos tuyos que por alguna razón están viviendo un desaliento en su vida cristiana. Que tu Espíritu Santo use esta palabra y les restaure y les levante y les lleve al frente y con la mano en alto, en señal de triunfo y de victoria por el sacrificio triunfante de Cristo al morir en la cruz y levantarse de entre los muertos conforme a tu palabra. Dios, gracias porque nos ayudas en nuestras debilidades y te pido que tomes en tus manos nuestra vida personal, matrimonial, familiar. Bendigas a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas, a nuestros adolescentes, que limpies nuestras vidas, que tú santifiques nuestros hogares, que tú bendigas nuestras familias. Bendice a nuestros bebés, nuestros niños, nuestros adultos mayores, cada familia que conformamos tu Iglesia Bautista Central y cada individuo en lo particular. Gracias por esta bendición de haber compartido tu palabra. Gracias, Señor. A ti sea todo honor, toda gloria y a ti sea toda nuestra gratitud. Y perdona nuestros pecados y ayúdanos a lo largo de esta semana a vivir de triunfo en triunfo y blíndanos contra todo contagio del coronavirus. Y levanta al 100% a nuestros hermanos que actualmente están resguardados por causa de algún contagio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos a ti. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Un abrazo para todos.